Dijimos que este año es año 2012, año de gobierno. El número 12 representa gobierno. En la Biblia hay unas evidencias que nos permiten demostrar que el número 12 representa bíblicamente un año, o el número 12 representa gobierno. 12 tribus de Israel, los 12 discípulos que Dios tomó para expandir el reino, porque sabe que Jesús vino a presentar un reino. Él, cuando se presentó, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y durante toda su estadía él comenzó a hablar de principios del reino, porque él quiso que el pueblo de Israel fuese un pueblo escogido y fuese un pueblo donde él fuese su rey, y el pueblo y los israelitas fueran reyes. Por eso Jesús se hizo llamar Rey de Reyes, porque él dijo que nosotros éramos reyes y sacerdotes. Por eso se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiso que el pueblo de Israel fuese su pueblo. Él quiso gobernar al pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Un gran día, a causa del pecado de los hombres, dijo: yo no quiero. El pueblo dijo: no queremos más el gobierno de Dios. Queremos tener rey como las demás naciones. Cuando el pueblo de Israel dijo eso, Dios se lo advirtió: está bien, le vamos a poner rey, pero mire que el rey los va a someter. Y desde que el hombre comenzó a reinar el pueblo de Israel fue en degradación moral y espiritual. Entonces, como este año es un año de gobierno, vamos a entender qué es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Vamos a entender los principios del reino. Estas primeras 3 semanas vamos a hablar acerca del gobierno de Dios en nuestra vida, porque Dios nos puso en la tierra para gobernar, para dominar. La Biblia dice que hizo al hombre y entonces le dio un mandato. Le dijo: dominen sobre las aves, sobre los animales, sobre la naturaleza. Le dio potestad para dominar, para gobernar, para enseñorear, dice la Biblia. Pero a raíz del pecado del hombre, entonces le fue arrebatado ese gobierno. Entonces vamos a hablar cómo Dios devuelve el gobierno, cómo nos hace entrar dentro del gobierno de Dios. Y hay 4 aspectos del gobierno de Dios que somos llamados a nosotros como hijos de Dios a gobernar. Vamos a hablar de 3. Después que hablemos de estos próximos 3 domingos, de los 3 gobiernos, porque el cuarto es un gobierno territorial, y ese vamos a hablarlo más adelante, no lo vamos a hablar este mes. Pero vamos a hablar de 3 tipos de gobierno que nos manda la Biblia. El primero, gobierno del yo. El segundo, gobierno de la casa, del hogar, de la familia. Y tercero, el gobierno de los dones, ministerios, y vamos a hablar un poquito de gobierno territorial. Después vamos a comenzar a hablar, después de terminar esta serie, vamos a entrar dentro de la serie de los principios del gobierno, porque ya conociendo qué vamos a gobernar, vamos a entrar, entonces vamos a hablar acerca de los principios de ese gobierno, los principios del reino. Si nosotros estamos hablando de un reino, tenemos que hablar de los principios de ese reino. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso Jesús, cuando vino a establecer principios del reino. Cuando nosotros entendamos entonces los principios del reino, entonces vamos a continuar con una serie que se llama el Espíritu Santo, entendiendo
en la persona de Dios, entonces que nos rige en este tiempo de la gracia. Vamos entonces a comenzar hablando acerca de el gobierno del yo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sabe que el gobierno del yo va a determinar los demás gobiernos? El que no se sabe gobernar a sí mismo, no va a saber gobernar a su casa, ni va a saber gobernar la iglesia del Señor, ni mucho menos va a saber gobernar una nación. Es por eso que nosotros el primer gobierno que debemos entender y el primer dominio que debemos tener es el gobierno de nosotros mismos. Debemos aprender a gobernarnos nosotros mismos antes de gobernar a los hijos, antes de asumir liderazgo, antes de asumir autoridad. Tenemos que tener autoridad sobre nosotros mismos. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ya habiendo hablado Pablo acerca de los deseos de la carne, entonces comienza a hablar del fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto, note que no dice los frutos. No está hablando de varios frutos. Cuando yo tengo una mesa llena de frutos y tengo cambur, manzana, pera y todos los frutos, yo puedo escoger qué fruto tomar. Pero cuando está hablando de un solo fruto, entonces yo debo asumirlos todos, debo tomarlos todos. Dice, más el fruto del Espíritu. El fruto es la acción del Espíritu en nuestra vida. Es, primero, amor, cuéntelo conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos frutos hay? Hay 9 frutos. ¿Y cuántos dones hay? Hay 9 dones también. Hay 9 dones y hay un fruto distribuido en 9 conductas o 9 características. Ahora, vea bien, hay un fruto distribuidos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, que yo no escojo tener amor y no tener gozo, porque es un fruto. Si yo tengo amor, debo tener gozo también. Si yo tengo amor y gozo, entonces debo tener paz en mi corazón. No, yo tengo amor y gozo, pero no tengo paz en mi corazón. No, porque es un fruto. Yo tengo amor, gozo, paz, pero paciencia, la verdad es que la paciencia no es conmigo. Ahí sí es verdad que se me agotó la paciencia. Pero es que es un fruto. Yo no decido tener amor, paz, gozo, pero la paciencia no. Es un fruto que debe regir en nuestra vida, que nos lleva a tener conductas de amor, conductas de gozo, conductas de paz, pero conductas también de paciencia. Y Dios va a probarnos a ver si realmente nosotros tenemos ese fruto de paciencia. Mira, a mí se la pasa probándomelo. Cuando voy de repente al supermercado y voy a pagar, me quedan 2 personas, y cuando quedan esas 2 personas se trancó la máquina y tengo que esperar media hora. O estamos en una cola, como nos pasó cuando fue esta semana. Estamos en una cola
Nunca se había ido la línea en el supermercado y ese día precisamente se va la línea. Probando nuestra paciencia, probando nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz. Vamos en el metro y alguien nos empuja y dice: Señor, gracias por la paciencia que tú me has dado. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad, cuando hablamos de benignidad, hablamos de amabilidad, ser amables con otras personas. Benignidad, bondad, ser buenos con otras personas, actuar con bondad es actuar bien con las personas. Fe, tener plena confianza en Dios. Mansedumbre habla de ser humilde. Cuando habla de mansedumbre es humildad. Primero, reconocer nuestra falla y nuestros errores. Segundo, reconocer que Dios está por encima de nosotros y Dios es el que manda. Tercero, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debería tener, sino cada quien piense de sí mismo con cordura. Es decir, tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. ¿Qué quiere decir con cordura? Que no podemos pensar de nosotros como que si fuésemos trapo de inmundicia. Pero tampoco podemos pensar de nosotros: somos más que los demás, y ver a los demás por encima del hombro. Con cordura, todo un equilibrio con equilibrio. Y templanza. Cuando habla de templanza, habla de dominio propio. Y allí es donde vamos a entrar. Dentro de los 9 frutos del Espíritu, dentro del fruto del Espíritu, dentro de las 9 conductas y características, vamos a hablar justamente de la templanza, porque la templanza habla justamente acerca del dominio propio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 dice: vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En la versión lenguaje actual dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Pero sabe, cuando yo leo en Gálatas y en Primera de Pedro, yo en Gálatas, cuando estaba leyendo el fruto del Espíritu, algo me impactó. Porque después que habla acerca del fruto del Espíritu, entonces finaliza ese versículo diciendo: contra tales cosas no hay ley. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, no hay ley que valga. Contra tales cosas no hay ley. En cierta oportunidad yo era director de un colegio en Turumo y estaba comenzando el año escolar, y los muchachos siempre se paraban en una ventana a mirar a los carros pasar, a contar los carros. ¿Sabes cómo son los muchachos? Se paraban en la ventana y comenzaban a hablar, pero comenzaron a reclamar de la calle porque los muchachos comenzaron a escupir, a tirar papelitos, a echar bromas hacia afuera. Entonces colocamos una ley, una norma. De ahora en adelante nadie se para en la ventana. Profesor, pero si esa ley no estaba, ahora es que la va a colocar. Bueno, ¿sabe por qué? Porque la falta, el pecado lleva a la ley. ¿Para qué se instituyó la ley? ¿Sabe para qué se instituyó la ley? Para conocer el pecado. Para eso se instituyó la ley. Es decir, que si tenemos el fruto del Espíritu, no hay ley que valga para los hijos de Dios. La ley no se sobrepone a los hijos de Dios.
Por eso es que vivimos bajo la gracia. ¿Por qué vivimos bajo la gracia? Porque la gracia es un regalo de Dios, pero vivimos bajo la gracia en la medida que se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu. Entonces, el primer gobierno que debe haber en nuestra vida es el dominio propio, el gobierno del yo. ¿Qué es dominio propio? El dominio propio es tener control sobre el yo, es saber gobernar el yo, es saber gobernar el ego, es saber gobernarme a mí mismo. Ahora, cuando yo digo que debo tener dominio propio, que debo gobernar, surge una pregunta: ¿qué debo gobernar en mí? Si yo debo gobernarme a mí mismo, entonces, ¿qué debo gobernar? Porque la Biblia me está mandando a que yo tengo que tener dominio propio, a que yo tengo que tener, antes de querer gobernar al otro, antes de querer dominar al otro, tener que dominarme y gobernarme a mí. ¿Sabe qué es tremendo? Gobernarme a mí mismo. Eso sí es tremendo. Porque cuando el hombre peca, el hombre tenía dominio sobre sí mismo, tenía dominio sobre los animales. Pero cuando el hombre peca, que es echado del huerto del Edén, ¿sabe lo que pasa? El primer pecado que se manifiesta es el pecado de homicidio. Allí en Génesis capítulo 4, versículo 8, dice: dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir, que cuando entra el pecado en el hombre, ¿sabe lo que comienza a gobernar al hombre? Es el resentimiento, es el odio. Comenzó a haber resentimiento en Abel, en Caín, contra su hermano. Comenzó a haber odio contra su hermano. Es decir, que ya no él tenía dominio sobre sí mismo. Ahora, ¿sabe que lo gobernaba? Ahora el dominio era del odio y el resentimiento. Y eso lo llevó a una acción. Lo llevó al homicidio. Y mató nada más y nada menos que a su hermano. ¿Qué le parece? Pero no solamente de eso, sino dice el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. O sea que no solamente comenzó a gobernar su vida el resentimiento y el odio. ¿Sabe qué lo gobernaba ahora? También la mentira. El encubrir las cosas. Eso era lo que estaba gobernando ahora al hombre a raíz del pecado. La mentira. Y dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No solamente la mentira. ¿Sabe qué comenzó a gobernar en el hombre? Ya no él no dominaba sobre sí mismo. Ahora lo dominaba el orgullo, la prepotencia, el querer pensar que se la sabía toda, el querer pensar que él sabía más que Dios. Dios no sabía dónde estaba Abel, por favor. Y él dice: ¿acaso yo no sé? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cómo se le ocurre hablarle así a Dios? Mire que Dios es tan amoroso que si hubiese sido a mí, ¿cómo dijiste? Mire, pero no solamente comenzó a reinar eso o a gobernar en el corazón del hombre. Dice la Biblia que comenzó a crecer la tierra. Y dice en el versículo 19 ahí mismo del capítulo 4, dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres.
El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Sabe ahora qué gobernaba en el corazón del hombre? La poligamia. Gobernaba el adulterio. Gobernaba la fornicación. Qué tremendo. En el versículo 24 dice: y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Sabe qué comenzó a gobernar ahora en el hombre a raíz del pecado? Comenzó a reinar la venganza. Oye, y tal vez estas características no venían con nosotros cuando llegamos a Dios. Tal vez lo que gobernaba en nuestra vida no era el Espíritu de Dios que nos permitía tener dominio propio, sino que tal vez gobernaba el orgullo, gobernaba el resentimiento, gobernaba el odio. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que aprender a dominar? Tenemos que aprender a dominar el carácter. Eso es lo primero que tenemos que aprender a dominar. El carácter. Mire qué tremendo es aprender a dominar el carácter. Hay personas que salen con patada, lo que nosotros llamamos patada y cosas, y uno dice: no, pero es que él tiene el carácter fuerte. No, eso no es carácter fuerte, ese es mal carácter. Porque una persona que tiene carácter fuerte es porque tiene dominio de su carácter, porque sabe sobreponerse a la circunstancia, porque tiene plena confianza en su Dios. Eso es ser carácter fuerte. Pero una persona que no sabe dominar su carácter es mal carácter. Pero entonces lo primero que tenemos que aprender a dominar es nuestro carácter. Es poder dominar nuestras reacciones y hábitos de comportamiento. ¿Sabe? Se dice que el ser humano realmente se conoce no por sus acciones, sino por sus reacciones. Realmente lo que es el ser humano se conoce no por sus acciones, porque las acciones son pensadas, sino por sus reacciones, porque las reacciones van a determinar realmente lo que es el ser humano. Por eso en Romanos capítulo 12 versículo 2, Pablo le dice a los romanos, le dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y en la versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo como viven los demás. No conforméis a este siglo, sino renovaos renovaos, ayúdenme. ¿Ah? No, hay otra palabra allí que se me fue. Renovaos en el poder de nuestro entendimiento, algo así la cosa. Lea Romanos capítulo, ahí está. Vuestro entendimiento, por medio de la renovación, esa es la palabra que está buscando. Por medio de la renovación. ¿Qué es renovación? Renovación es algo nuevo, es decir, hacer nueva nuestra mente. ¿Y quién es el que hace nueva nuestra mente? Dios es el único que puede hacer eso. Dominio sobre nuestro comportamiento. Pablo le decía a Timoteo, aconsejando a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Dígale a su hermano que está al lado: sé ejemplo. Dominio de nuestro comportamiento. Sé ejemplo. Y mira que decía: sé ejemplo de los creyentes en, primero, palabra. ¿Cómo es nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras palabras? Una de las cosas que tiene que cambiar Dios en nuestra vida son nuestras palabras. Porque llegamos a Dios muchas veces hablando de todo menos bueno. De 5 palabras que decimos, 3 son palabras obscenas y 2 se acercan. Pero no solamente obscenidad en palabras, sino obscenidad en actitud. Porque muchas veces somos groseros también en actitudes. ¿Sabe que en el
liceo se ve mucho eso, cuando las chicas comienzan a discutir y a pelear, comienzan a verse así, retorsiones de ojo, no se quieren ver. Eso sucede allá entre los jóvenes, entre las chicas sobre todo, porque los muchachos no se dan retorsiones de ojo. Esa le pone el ojo, se ponen el ojo así. Pero es cuidar las reacciones, y las reacciones salen del corazón. Jesús decía que del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios. Salen, ¿sabe de dónde? Del corazón. ¿Y cómo podemos cambiar nuestro corazón? Dice la Biblia en Salmo capítulo 19 que la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Esa es la única que puede convertir nuestra alma. Y cuando habla de nuestra alma, habla de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras conductas, de las decisiones que tomamos, y habla también de nuestra mente, de nuestras decisiones y de nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de dominar nuestro carácter, estamos hablando de dominio del comportamiento. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Dígale a tu hermano: sé ejemplo en conducta. ¿Sabes qué significa ser ejemplo en conducta? Que nadie tenga nada que decir de ti ni de mí. Eso se llama integridad. ¿Sabe que Samuel se paró ante el pueblo de Israel y dijo: si he ofendido a alguien, si le debo algo a alguien, dígame que se lo voy a pagar? Y el pueblo dijo: no, Samuel, tú te has portado bien con nosotros, no tenemos nada que decir de ti. Eso, ¿sabe cómo se llama? Integridad. ¿Será que somos íntegros? Somos ejemplos en palabra, conducta, espíritu. ¿Qué significa ser ejemplo en espíritu? Que domine el Espíritu de Dios en nuestra vida, que gobierne el fruto del Espíritu y no el fruto de la carne. ¿Sabe por qué? Porque el fruto de la carne, que es odio, celo, rencor, resentimiento, eso es lo que gobierna con los deseos de la carne. Pero con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Sé ejemplos en palabras, conducta, amor, espíritu, fe, plena confianza en nuestro Dios. Sé ejemplo en fe. Que la gente vea que realmente tu confianza está puesta en Dios. No está puesto en la rosca. No está puesto en las personas que están en puestos privilegiados, en puestos de poder. No, nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso. Fe, pureza. Huye de las pasiones juveniles. Pureza. Mire, qué tremendo que hoy en día ni los cristianos quieren ser ejemplo en pureza. A lo largo de la Biblia, las leyes estaban diseñadas primero para conocer el pecado, segundo, para que cada persona asumiera la responsabilidad de sus actos. Y en Deuteronomio capítulo 22, mire lo que decía. En el capítulo 22, el versículo 28, dice: cuando algún hombre, escuche esto, para los muchachos que tienen novia o que piensan tener novia, porque yo me imagino que los que no tienen novia piensan tener novia. Mosca pues. Ok, cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada
y la tomare y se acostare con ella y fueren descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Es decir, si tú tomaste, aquí decía la ley, si tomaste una doncella, tú eres responsable de eso. Hoy en día nadie quiere asumir las responsabilidades. ¿Sabe lo que es tener dominio del carácter? Es asumir las responsabilidades. ¿Sabe lo que decía la ley? La ley decía, si tienes ganado y tu ganado daña una siembra, daña la agricultura de tu vecino, el dueño del ganado tiene que pagar todo lo que dañó el ganado. Asumir responsabilidades. Todo era un asumir responsabilidades. ¿Sabe lo que decía la ley? La ley decía, si, mire, hasta en esto fue Dios detallista. Sabía que al pueblo le daba, tenía sus necesidades fisiológicas. Y decía, tú tienes que tener tu arma, pero con tu arma tienes que tener una estaca. Porque si te dan ganas de ir al baño, usted vaya a un rinconcito, abres un hoyo, tienes tus necesidades y los vuelves a tapar. Hasta eso, mire, aquí lo dice la Biblia. Mire, en el 23, versículo 13 dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. O sea, a Dios no se le escapaba nada. Asumir responsabilidades, normas, leyes. Y hoy en día a la gente no le gusta asumir responsabilidades. Oye, si tú tienes un novio y te acuestas con él y más tarde te rompes con él y tienes otro novio y te acuestas con él, ¿sabes? Tú no tienes dominio de ti misma. ¿Sabe? Otras personas están teniendo dominio de tus órganos sexuales. Eso es así. Y Dios nos manda que nosotros podamos tener dominio, porque el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida es tener dominio propio. A mí nadie me va a decir, a mi esposa y a mí nadie nos va a decir que uno no puede comprometerse a hacer pactos con Dios y ser puros hasta el matrimonio. Nosotros bastante tuvimos oportunidades de tener relaciones. La suegra se iba para Higuerote y nos dejaba muchas veces solos cuando éramos novios, y nosotros propusimos en nuestro corazón llegar puros al matrimonio. Ganas no nos faltaron, le decimos la verdad, pero sabe, es un asumir responsabilidades, es no faltarle primero a Dios. Segundo, no faltarte a ti misma o a ti mismo, porque cuando tú estás haciendo eso estás irrespetando a Dios, pero te estás irrespetando a ti mismo, pero también estás irrespetando a tu familia que está confiando en ti, estás irrespetando a tus padres. ¿Sabe? Yo sentía que yo iba a irrespetar a Dios, pero también sentía que Él iba a quebrantar la confianza que la suegra estaba poniendo en nosotros. Y gracias a Dios que Dios nos ayudó hasta el final. O hasta el comienzo, porque eso no fue el final, ese fue el comienzo. Pero sabe, hay que tener dominio del carácter, del comportamiento. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 53? Dice, cada quien se apartó por su camino. Dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, cada quien quiso hacer lo que le vino en gana. Cada quien quiso tener dominio de su propio carácter.
Y está más que demostrado que cuando el hombre quiere dominarse a sí mismo sin la voluntad de Dios, sin la presencia de Dios en su vida, fracasa. Porque cuando no hay un gobierno de Dios en nuestra vida, entonces comenzamos a hacer un programa de gobierno personal, y siempre el programa de gobierno personal fracasa. El que nos lleva a un éxito es el programa de gobierno de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos hace tener dominio propio, nos hace gobernar nuestra vida, nos hace tener dominio en todos los aspectos. ¿En qué más nos permite tener dominio? De nuestras emociones. Fíjense que allí el hombre, cuando pecó, ya no tenía dominio de sus emociones. Ya le daba rienda suelta a la emoción, al odio, al rencor, a la pasión, a muchas cosas. Pero entonces cuando llega Dios, cuando llega Jesús, Dios hombre a la tierra, y comienza a dar principio, entonces dice que ya el odio no va a gobernar al hombre. Pero el hombre tiene que hacer algo. Tiene que perdonar. No puede dejar. Cuando no perdonas, cuando no aprendes a perdonar, entonces el odio y el rencor es el que gobierna tu vida. Yo quiero que usted busque en Mateo capítulo 18. Escuche esto, para que usted aprenda a tener dominio de sus emociones y aprenda lo que es el perdón. Dice la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Rey representa gobierno, ¿ok? Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo, 10,000 talentos. Ok, vamos a sacar una cuenta rápida aquí. 10,000 talentos. Un talento representaba 6,000 dracmas o denarios. Un denario o una dracma era el sueldo o el salario de un día. Escuche esto. Un talento era equivalente a 6,000 dracmas. El dracma era equivalente al trabajo, al sueldo de un día. ¿Cuánto es el sueldo diario de nosotros? De un día. El sueldo ahorita está en sueldo mínimo 1,500. O sea que el sueldo diario son 50 bolívares. 51 para ser más exacto, güey. 51,60. Vamos a ponerle 50, vamos a redondearlo ahí. 50 bolívares diarios es el dracma. Ahora, en un talento representaba 6,000 dracmas. Un talento representaba 6,000 dracmas. Si nosotros multiplicamos 6,000 por 50, ¿cuánto da? 300,000 bolívares de un talento. Ahora, ¿cuánto le debía este hombre? Este hombre, ¿sabe cuánto le debía? Le debía 10,000 talentos, que multiplicado por 300,000, que es un talento, según lo que está, la cuenta que estamos sacando, ¿sabe cuánto da? Yo saqué una cuentica por aquí. Da 3 millardos de bolívares fuerte. Si usted quiere, usted con calma busca las equivalencias y lo saca en su casa. Da 3 millardos de bolívares fuertes. ¿Cuándo este hombre iba a pagar esa cuenta? Ahora dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, no vamos a decir 10,000 talentos, sino vamos a decir
3 millardos de bolívares fuertes. Eso es lo que le debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Yo creo que ni vendiéndose él, ni a los hijos, ni a la mujer, ni a la casa, pagaba la deuda. Pero entonces dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Necesitamos personas así que perdonen deuda. Présteme este dinero, y entonces le oro al Señor: Señor, un milagro que me perdone la deuda. Pero entonces mire lo que pasó. Le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era equivalente al sueldo también de un día, que es el dracma, y el denario son equivalentes. Entonces el denario es equivalente al sueldo de un día. Si usted multiplica 50 por 100, ¿cuánto es? 5,000 bolívares fuertes. O sea, aquel debía, ¿cuánto? 3 millardos de bolívares fuertes, y este solamente debía 5,000 bolívares. Ahora, ¿qué pasó? Mire, pero saliendo aquel siervo, yo a uno de sus consiervos que le debía 5,000 bolívares fuertes, y haciendo de él, o sea, agarrándolo a él, le ahogaba, lo agarró por el cuello, diciendo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, cadena perpetua. Ahora mire, hace una conclusión Jesús aquí de todo esto. Y mire lo que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Déjeme explicárselo en cristiano. Si usted piensa que la ofensa que el hermano hizo con usted, o si usted piensa que la otra persona o su vecino o su familiar hizo una ofensa tan tremenda con usted que es imposible de perdonar, vuelva su mirada a la cruz y vea todo lo que Dios te ha perdonado. Vuelva su mirada a la cruz y ve que la ofensa que ha cometido el hermano no es comparable con todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, hasta el punto que hoy podemos tener paz para con Dios. No es comparable la deuda que tal vez tiene tu hermano con lo que la deuda que Dios ha cancelado para nosotros. Porque Jesús, cuando estuvo en la cruz, Él dijo: consumado es. ¿Y sabe lo que significaba consumado es? Tetelestai, que significa todo está pagado, todo está cancelado. Ustedes no tienen deuda conmigo. Si tenían alguna deuda conmigo, todo está cancelado. Por eso tenemos que aprender a perdonar, para que no haya resentimiento, para que no sea el odio
ni el resentimiento el que gobierne nuestra vida, sino que sea el fruto del Espíritu de Dios. Qué hermoso. Mire, ¿sabe por qué hay familias con mal gobierno? Porque aún hay padres que no se saben gobernar a sí mismos. Y si no se saben gobernar a sí mismos, ¿cómo van a gobernar a su familia? ¿Sabe por qué hay naciones en desorden? ¿Sabe por qué hay naciones que pareciera que no se puede gobernar? Porque hay gobernantes que no se saben gobernar a sí mismos. Pero ¿cómo un impío se va a saber gobernar a sí mismo? Si nosotros podemos gobernarnos a sí mismos, es con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Alguien me preguntó esta semana, mira, pastor, ¿y por quién usted va a votar? Yo le dije, yo no sé por quién voy a votar. Pero sabe, lo que sí sé es que en nuestro país necesitamos figuras de familias. En nuestros gobernantes necesitamos figuras de familias. Hace mucho tiempo en nuestro país que no hay figura de familia. ¿Y sabe por qué no hay figura de familia? Porque no hay gobierno sobre la familia. Y no hay gobierno sobre la familia porque no hay gobierno sobre sí mismo. La semana que viene vamos a hablar acerca del gobierno sobre la familia. Pero no puedes pretender tener un gobierno sobre tu esposa, decirle a tu esposa, mira, la Biblia dice que te tienes que someter al marido. Y eso lo dice la Biblia. Ahí sí somos cristianos y espirituales. Ahí sí es verdad que aplicamos la Biblia. Tienes que someterte a tu esposo. Y es verdad que la Biblia dice eso. Pero también la Biblia dice que el esposo tiene una cabeza que es Cristo. Y por lo tanto, el gobierno que debe regir sobre el esposo es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios nos hace tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, amor, templanza y mansedumbre. Dominio propio, templanza. Si no hay dominio en nuestra vida, tal vez es porque no hay el fruto de Dios, del Espíritu. Y si no hay el fruto del Espíritu, es porque aún no nos hemos dejado gobernar por Dios. No le hemos dicho a Dios, Señor, tú eres el Rey. Porque a veces decimos, Señor, tú eres mi Salvador. Pero el Señor de mi vida soy yo. Yo soy el que mando. Pero cuando nosotros venimos a Dios, le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Sabes, el hombre hoy en día quiere gobernarse a sí mismo. Se ha sobrepuesto la imagen del hombre sobre el hombre. El gobierno hoy en día lo que prevalece es el gobierno del hombre sobre el hombre. De hecho, sabe que la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 habla del sello de la bestia, del 666. Y las últimas investigaciones que se han hecho y algunos eruditos bíblicos que han estudiado este versículo han dicho que cuando en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, se repetía las cosas 3 veces para darle énfasis. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es santo, 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 es porque Dios es santísimo, es Dios supremamente santo, es decir, que no hay santo como Él. Y cuando hablamos del número 6, el número 6 es número de hombre. Está antes del número 7. El número 7 es número de Dios, que representa perfección. El número 6 es número de hombre, que representa imperfección.
es número de hombre. Y cuando la Biblia habla del 666, es el hombre gobernando al hombre, el hombre sobreponiéndose al hombre. En otras palabras, el hombre amándose a sí mismo. Porque cuando el hombre no tiene a Dios, no le queda más que adorarse a sí mismo, alabarse a sí mismo, alabar su sabiduría terrenal, su inteligencia. Y entonces, cuando el hombre comienza a querer dominarse a sí mismo y tener amor por sí mismo y sin Dios en su corazón, entonces va directo al fracaso. Qué tremendo, mi hermano. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces en la iglesia, muchas veces en nuestra vida, nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos y queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a las decisiones que tomamos y que tomemos, tomarla con la dirección de Dios. ¿Sabe? Nosotros cada vez que vamos a tomar una decisión, mi esposo y yo, nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos dé su respuesta a través de la palabra. Comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a buscar la respuesta en la Biblia y buscamos la dirección de Dios para hacer algo que nosotros queremos hacer. Bueno, pastor, pero ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo busco la dirección? Bueno, cuando alguien le pregunta, si yo le pregunto algo a usted, ¿qué debo hacer? Esperar la respuesta. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que muchas veces vamos ante Dios, le preguntamos a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces hacemos lo que nosotros queremos, no esperamos la respuesta de Dios. Si nosotros queremos esperar la respuesta de Dios y que Dios gobierne nuestra vida, tenemos que orar e ir a la palabra, porque ella nos va a dar la dirección, porque ella es la mejor guía. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios es una lámpara que va a alumbrar por donde nosotros vamos a caminar. Nosotros ya no vamos a caminar a ciega. Ya nosotros no vamos a ir, bueno, como vaya viendo, vamos, ¿cómo se llama? Como vaya viniendo, vamos viendo. No, nuestra vida tiene que ir en la dirección correcta. Dominio propio, y el dominio propio lo da solamente el gobierno de Dios. Ponte en pie, mi hermano.